Parte segunda. El Espíritu Santo, el un bautismo, la unción personal y práctica. En la continuidad de nuestro estudio de el Espíritu Santo, el un bautismo, la unción personal y práctica, seguiremos contemplando que para que Jesús hiciera provechoso a su pueblo en experiencia lo que su obra redentora ha provisto, y para continuar su ministerio profético aquí, Él envió al Espíritu Santo en la plenitud de su sabiduría y poder para llamar y equipar a un pueblo para el nombre de Jesús. Leemos en Hechos capítulo 15, verso 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. En consecuencia, hay 5 instancias registradas de la recepción del Espíritu Santo ocurriendo en 5 lugares y tiempos diferentes, siendo la última 20 años después de la primera. Ahora bien, estos no son simplemente tantos avivamientos o visitas del Espíritu, no, son sucesos distintos registrados aquí para propósitos distintos. Por lo tanto, cada registro es diferente de todos los demás. Tristemente, hay mucha confusión en la interpretación de la palabra de Dios y la práctica cristiana porque no se notan ni se presta atención a estos hechos. Veamos el primero de estos eventos. Este es la preeminente venida del Espíritu Santo del cielo a la tierra. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4 lo registra. Por lo tanto, fue acompañado con un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Los símbolos de su gran poder han venido una vez. Ha estado aquí desde entonces. Nunca más necesitamos orar para que el Espíritu sea derramado del cielo. Por lo tanto, si esos acompañantes asistieron a los demás eventos, no se registran. Esos discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas, lo que claramente indica la esperada continuación de las lenguas. Pentecostés fue un evento cosmopolita. Pueden leer Hechos capítulo 2, verso 1 al 11. Nosotros notaremos y resaltaremos el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y por lo tanto, hablando 15 idiomas y dialectos diferentes, todo Israel, de todo el mundo, estaba representado allí ese día. Las dos palabras y convertidos, prosélitos, muestran que los gentiles también estaban representados. Fíjate bien en esto. Veremos el significado más completo y el propósito de este día a medida que avancemos en nuestro estudio. Hechos, capítulo 8, verso 14 al 18, registra la segunda instancia del don y la recepción del Espíritu. Recuérdese que las 12 tribus de Israel se dividieron en 2 reinos. Jerusalén era la capital del reino de Judá y Samaria era la capital del reino de Israel. Para que la promesa se cumpla, no solo de manera representativa para toda la casa de Israel, sino literalmente, el Espíritu debe visitar también a Samaria, como se afirma aquí. Hechos, capítulo 10, verso 44 al 48 y capítulo 11, verso 15 al 18, registran la tercera señal nacional de recepción del Espíritu. Esto fue unos 8 años después del advenimiento del Espíritu a Israel en Jerusalén. Podemos preguntarnos, ¿por qué este largo tiempo en el medio? Fue porque el Señor envió el Espíritu con un propósito definido primero a Israel. Ese propósito tenía que cumplirse plenamente. Dios primero tuvo que disponer de Israel antes de que pudiera comenzar a tratar con los gentiles. Aunque a Pedro se le permitió abrir el cielo a los gentiles, no lo encontramos ministrándolos después de este tiempo. De hecho, se le llama claramente el apóstol de la circuncisión o judíos, así como Pablo era conocido como el apóstol de la incircuncisión o gentiles. Gálatas capítulo 2, versos 7 y 8 pueden leer. Tengamos en cuenta un breve bosquejo del libro de los Hechos. El capítulo 1 registra la ascensión de Jesús al cielo. El capítulo 2 registra el descenso del Espíritu Santo. Los capítulos 3 al 6 nos hablan de las poderosas señales y prodigios obrados por el poder del Espíritu, la comunidad de bienes predicha en Levítico 25, el creciente odio de los judíos que rechazan a Cristo y el mayor avivamiento en tan breve tiempo jamás registrado. En Hechos, capítulo 3, verso 19 al 20, leemos verso 19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Verso 20, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Más tarde Esteban realmente vio a Jesús en el cielo, listo para regresar, y el Padre dispuesto a enviarlo.
Lea Hechos, capítulo 7, versos 55 y 56. Nosotros leeremos de la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Capítulo 7, versos 56 de Hechos nos dice: y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Antes de que pudiera decir más, Israel, que había dicho antes: no queremos que éste reine sobre nosotros, como se ve en Lucas capítulo 19, verso 14. Leemos Hechos capítulo 7, verso 57. Entonces, ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Verso 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Por supuesto, después de esto Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, como leemos en Hebreos capítulo 1, verso 3. ¿Qué más podría hacer? La nación le rechazó, por lo tanto Dios había terminado con el Israel nacional por el momento. En adelante los apóstoles fueron hallados edificando a los santos. El capítulo 9 de los Hechos registra la conversión de Saulo. El capítulo 10 registra el don del Espíritu a los gentiles, como se señaló anteriormente. El capítulo 11 registra el relato de Pedro de su experiencia con los gentiles en Cesarea, a sus críticos amigos en Jerusalén. El capítulo 12 habla del encarcelamiento de Pedro y su liberación milagrosa, y cierra el registro de las proezas de aquellos apóstoles llenos del Espíritu. Los 16 capítulos restantes del libro de los Hechos registran los hechos y viajes de otra línea de apóstoles, otra escuela de profetas, es decir, Pablo y sus colaboradores. Ahora el capítulo 9 registra la cuarta instancia de la recepción del Espíritu Santo. Esta vez es totalmente individual. Saulo de Tarso, blasfemo, perseguidor e injuriador, porque perseguía a la iglesia de Dios y la destruía, fue arrestado por una poderosa visión del Cristo glorificado, incluso cuando realmente aparecerá a la nación judía en el fin de esta era. Pueden leer en Primera de Timoteo capítulo 1 verso 13, Gálatas capítulo 1 verso 13, Apocalipsis capítulo 1 verso 7 y Zacarías capítulo 12 verso 10. Saulo no tenía ningún derecho nacional sobre la misericordia de Dios, porque recientemente había rechazado al Mesías con ellos. A nivel nacional debe esperar 2 días, dispensacional o profético, como leemos en Oseas capítulo 6 verso 2. Dentro de 2 días nos dará vida, y el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Por lo tanto, se llama a sí mismo un abortivo o un nacido fuera de tiempo. En 1 Corintios capítulo 15 verso 8, él es un vaso de elección. Capítulo 9 verso 15 de los Hechos, el apóstol Pablo es el primer caso registrado de un individuo ungido con el Espíritu Santo. 3 días después de haber recibido a Jesús como Salvador, recibió al Consolador. Leemos en Hechos capítulo 9, verso 17 al 20. Verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Verso 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Verso 19, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Verso 20, enseguida predicaba a Cristo a las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Observarás que Pablo mucho tiempo después llama a este llenamiento del Espíritu la unción y el sellamiento con el Espíritu y las arras del Espíritu. Pueden leer en 2 Corintios capítulo 1 verso 21 y 22, capítulo 5 verso 5 y Efesios capítulo 1 verso 13 y capítulo 4 verso 30. Su recepción de Cristo y del Espíritu fue muy simple y definida, solo por fe, como siempre enseñó después. Como dice en Efesios 2, 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Nosotros recibimos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Gálatas 3:14. No hubo un largo lapso entre recibir a Cristo y recibir el Espíritu, y sin embargo, estas recepciones fueron distintas. El pecador arrepentido solo puede recibir al Salvador. El creyente, el Hijo de Dios, que ya es engendrado del Espíritu, solo él puede recibir la promesa del Padre, el otro
consolador. El pecador debe recibir la vida, entonces el que tiene vida recibe poder. El quinto caso registrado de la recepción del Espíritu está en Hechos capítulo 19, verso 1 al 7. Pablo encontró en Éfeso a ciertos discípulos que sin duda habían creído bajo el ministerio de Apolos, y por lo tanto todos eran israelitas porque habían sido bautizados en el bautismo de Juan solamente. No habían oído que el Espíritu fue derramado. Por lo tanto, Pablo les instruyó en cuanto al significado del bautismo de Juan. Luego los bautizó en el nombre del Señor Jesús. En el verso 6 dice: y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en otras lenguas y profetizaban. Verso 7, todos eran como 12. Tengan en cuenta que el registro no dice que hubo mujeres ungidas, solo dice que el número de hombres era de unos 12. ¿Por qué 12? Ese es el número de mayor o más completa plenitud. 3 es el número de la divinidad, multiplicado por 4 el número de la humanidad. Vea su sello en todas partes. Hay 12 meses en un año, hay 12 signos en el zodíaco. La familia de Dios fue 12, es decir, los 12 hijos de Jacob. Su teocracia era un reino de 12 cuernos. Será así otra vez. Vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Mateo capítulo 19, verso 28. Leemos completo el registro. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Lucas capítulo 22, verso 30, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, en la consumación de todas las cosas, leemos de 12 puertas, 12 ángeles, las 12 tribus de los hijos de Israel, 12 cimientos, los 12 apóstoles del Cordero, 12 perlas, 12 tipos de frutos. Apocalipsis capítulo 21, verso 12 al 21 y capítulo 22, verso 2. La gloria trascendente, resplandeciente y plena de Dios se manifestará para siempre en la multiplicación de 4, que es el número de la humanidad, por 3, que es el número de la divinidad. Consideraremos este número 12 más tarde. Mencionaremos algunos hechos destacados. Es bueno notar la relación de estos 5 eventos registrados entre sí, los cuales tienen algunas cosas en común y también difieren ampliamente. La tercera, la casa de Cornelio, es la única que es puramente gentil. En el segundo y cuarto casos no se menciona el número ungido. En la primera compañía había 120. 12 es el número de mayor plenitud multiplicado por 10 el número de la capacidad humana y responsabilidad, el número gubernamental. El Espíritu Santo fue derramado sobre un número completo representativo de Israel. El año del jubileo había llegado. Por lo tanto, fueron por todas partes predicando la palabra, pero solo a la casa de Israel, porque este derramamiento, en su propósito principal, era solo para Israel. El privilegio de los gentiles llegó 8 años después. Pablo fue el único que recibió el Espíritu Santo debido al lugar y propósitos distintos que Dios tenía para con él. Así como Jesús se le apareció desde la gloria, así se le aparecerá a Israel cuando venga. Como Pablo estuvo 3 días ciego y orando, así ellos estarán 3 años y medio de luto. Es un día de oscuridad y de tristeza, dice Joel. Así como la luz y el Espíritu Santo vinieron a Pablo, haciéndole creer y declarar que él, hablando de Jesucristo, es el Hijo de Dios, así exclamará Israel cuando vea venir a Jesús, y se dirá en aquellos días: y aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías capítulo 25, verso 9. En su recepción sencilla y directa de Cristo como Salvador y del Espíritu Santo como Consolador, Pablo es un ejemplo para cada uno de nosotros en esta época. Por lo tanto, debemos estudiar su conversión y unción, así como sus escritos. Ahora consideraremos nuevamente a los 12 en Éfeso. 12, siendo el número de la totalidad completa, es también el número fundamental o gubernamental. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Apocalipsis capítulo 21, verso 14. Jesús puso los cimientos de su reino en o con 12 apóstoles. Los santos son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, verso 20.
De estos, los apóstoles eran 12, cuando la iglesia fue inaugurada por primera vez. Eran 120, un múltiplo de 12, primeros llenos del Espíritu Santo, estando entre ellos los 12 apóstoles, que manifiestamente constituían la base de toda la asamblea de Dios. Asimismo, estos 12 en Éfeso se convirtieron en la base de la asamblea de Éfeso. Esa era una asamblea gentil y representaba el tipo más elevado de cristianos, pero su fundamento era israelita. Es una asamblea como ejemplo para las asambleas de hoy. Así vemos cómo debemos estudiar sus comienzos, su progreso, las cartas que se le escribieron y también su decadencia. De estos 5 casos, 2 no tienen nada que decir acerca de hablar en lenguas cuando recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué es este silencio? Deje que la palabra le responda. Vemos en 1 Corintios capítulo 14, verso 22, la primera parte. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Jesús había dicho, estas señales seguirán a los que creen, hablarán nuevas lenguas. Marcos capítulo 16, verso 17. Varios cientos de años atrás, Isaías profetizó diciendo, en Isaías capítulo 28, verso 11 y 12, porque lengua de tartamudos y en extraña lengua hablarás a este pueblo, es decir, Israel. Verso 12, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Estas palabras de Jesús e Isaías se cumplieron al máximo en el día de Pentecostés. Los llenos del Espíritu hablaron en 15 idiomas diferentes a la gran multitud de israelitas reunidos para la fiesta en Jerusalén. El hablar en lenguas debía continuar porque está escrito que comenzaron a hablar, como dice Hechos capítulo 2, verso 4. Hay una inferencia irrefutable de que los samaritanos también hablaron en otras lenguas cuando el Espíritu vino sobre ellos. Hechos capítulo 8, verso 14 al 18. Si no, ¿cómo supo Simón, un incrédulo, que habían recibido el Espíritu? ¿Pablo habló en una nueva lengua cuando el Espíritu vino sobre él? El biógrafo no dice, pero él mismo declara, doy gracias a mi Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, en 1 Corintios capítulo 14, verso 18. El silencio sobre las lenguas, en estos 2 casos, se debe a 2 hechos. Primero, los creyentes no deben esperar nada menos que hablar en lenguas cuando están llenos del Espíritu. La nueva creación, la creación espiritual, exige una nueva lengua espiritual. Segundo, hablar en lenguas no es una unción, como algunos parecen pensar. No es la plenitud, no es el poder, es solo una señal. Hablar en lenguas no debe reemplazar a la palabra de Dios. Es por eso que todos los escritores del Nuevo Testamento, excepto Marcos, Lucas y Pablo, guardan silencio sobre este tema. Este último nos da el contexto completo de las lenguas del Nuevo Testamento en 1 Corintios capítulo 12 y 14. Ninguno de los otros apóstoles jamás se refirió a las lenguas, aunque todos hablaron en lenguas. Nuevamente, Hechos capítulo 2, verso 4. Cuán maravilla y exactitud hallamos en la palabra de Dios. Es una gran oportunidad, yo creo que única de Dios, que nos ha otorgado para conocer su voluntad, la iluminación y la obra del Espíritu Santo en este tiempo para nuestras vidas. El Señor bendiga y siga guiándonos para la gloria de su nombre. Amén.